Bienvenidos todos. Bueno, damos inicio a este espacio que sigue siendo una herramienta, unas claves para seguir creciendo en nuestra espiritualidad, para seguir cultivando la espiritualidad. Hemos venido haciendo un recorrido con los conversatorios. El primero hablamos sobre el discernimiento ignaciano. El segundo hablamos sobre los modos de orar. Y hoy vamos a hablar sobre el examen del día, el examen ignaciano. Nos acompaña para ello Mireya Escalante, caraqueña de nacimiento, pero merideña por adopción desde hace más de 30 años. Se graduó de ingeniero civil con maestría en transporte. Trabajó en empresas públicas y privadas, en gerencia y administración de proyectos. No solo en transporte, sino en el tema de agua y saneamiento, liderando proyectos que generaron cambios en los organismos públicos. Paralelo a sus labores como ingeniero, se dedicó a trabajar con comunidades de vida cristiana y comunidades de base, inspiradas en la espiritualidad ignaciana, acompañándoles en su formación. Luego se vinculó a Fe y Alegría, lo que la llevó a desarrollar estudios de licenciatura en educación, una maestría en gerencia educativa para finalmente lograr un doctorado en educación. Todo esto le ha permitido desarrollar habilidades y destrezas que han ayudado a transformar su vida y la de muchos. En la actualidad, acompaña el programa de capacitación, llevando adelante su proceso formativo. Y es acompañante de ejercicios en la vida corriente, en lo que se ha venido formando desde hace 30 años. Acompaña e impulsa 6 comunidades de vida cristiana desde la acción, la formación y la espiritualidad. También lidera Fundima, porque todavía le queda tiempo libre, que es una organización que da respuesta a necesidades de personas en situación de calle. Y ahorita estamos culminando una formación, un curso internacional de acompañamiento de ejercicios espirituales. Bueno, damos las gracias a Dios por la vida tan fecunda de Mireya y por todo lo que nos va a compartir en este espacio. Gracias, Mireya. No, a ti y a todos los que están aquí tratando de aprender juntos sobre estas cosas que cada día se hacen como más necesarias e importantes. Bueno, yo de verdad me siento contenta de estar porque creo que es una oportunidad que se me ha presentado para poner por escrito tal vez algo que yo venía como sin saber mucho practicando y me siento complacida. Así que sin más vamos a empezar a tratar de explicar el por qué San Ignacio nos propone en los ejercicios el examen del día. Incluso lo propone casi al principio. Y tratar de aprender este ejercicio que es como la clave para nuestro crecimiento espiritual. En todas las veces que yo he hecho ejercicio, tengo que confesar que a mí nadie me enseñó a hacer un examen. Eso se suele saltar. Incluso las 2 veces que he hecho ejercicio en la vida corriente, explícitamente el punto 43 como que si no existiera. Más adelante, por otras razones, empecé como a tratar de entender y por eso me animé a conversar, porque es como les decía, poner por escrito algún aprendizaje práctico que se ha convertido, creo, en una estructura de apoyo en el camino de seguir a Jesús y en el cual pues todos de alguna manera queremos transitar. Empezaría por hablar del examen. O sea, cuando uno le dice la palabra examen, hay que reconocer que eso nos causa como tensión, como estrés. Y me refiero a los exámenes que hemos hecho y seguimos haciendo en la escuela, en toda la educación. Y los docentes, la mayoría de todos nosotros que están aquí, somos docentes, nos hemos desgastado tratando de convencer a los alumnos que es un ejercicio más, que es muy importante, que es otra forma de aprender. Pero a pesar de todo eso, cada vez que hemos sufrido el poner un 0 con un número al lado en rojo, pues eso nos produce de verdad una enorme tensión.
Y si no hablamos de la escuela, de la educación, sino que a eso le ponemos la connotación de religiosa, o sea, un examen del día, el temor puede ser mayor. Eh, yo les confieso, y creo que cualquiera lo pudiera decir, si no hemos vivido la experiencia que a lo mejor nos hace sudar las manos el tener que irnos a confesar, o me viene a mí la memoria de esas películas que alguna vez hemos visto de unos pobres novicios, unas pobres hermanas en una comunidad que expresaban en voz alta su falta después de haber hecho un examen. O sea, eso es lo mínimo aterrador. Y en una oportunidad, en uno de los ejercicios con una persona que no proviene de la espiritualidad ignaciana, me hacía la referencia que como que el examen era equivalente, o sea, eso es lo que le enseñan a los jesuitas, para que, no sé, como que se revisen todos los días, pero siempre con una connotación tal y como aparece quizás en pantalla de estrés y de tensión. Por eso me gusta plantear examinar más que examen. O sea, el tema no es un examen en un momento, tal cual como lo planteamos antes, que implica una nota, sino más bien cómo nos examinamos, cómo nos revisamos, cómo miramos con atención, cómo nos ponemos, o sea, somos unas personas que tenemos que tener cuidado. Y yo quisiera que veamos este cuadro, que o sea, es el cuadro del regreso del hijo pródigo de Rembrandt, pero que de Nouwen, que es un jesuita, tiene un escrito bellísimo sobre ese cuadro, incluso relacionándolo con la parábola y su vida. Pero cuando uno ve el cuadro, como lo estamos viendo todos ahorita, pues uno ve un cuadro, unos personajes, etcétera. Pero Nouwen nos hace ver, nos hace examinar ese cuadro y nosotros empezamos a ver cosas que no habíamos detallado. Por ejemplo, que las manos del padre, una es femenina y otra es masculina. O sea, les confieso que yo, pues eso no lo hubiera visto en una primera impresión. Que nos hace ver que ese personaje que está parado a la derecha, porque tiene barba, porque tiene la misma tela roja, capa roja del padre, pues aparentemente es el hijo mayor. Quizás no ayuda la transmisión, pero en el fondo hay un cuadro con unas mujeres y un flautista, que es como representa la fiesta. O sea, si nosotros no hubiéramos visto ese cuadro con detalle, pues nos pasamos de largo muchas cosas. Y entonces eso es uno de los elementos que nos parece que es interesante. No se pueden apreciar detalles y esa es la esencia del examen. Aprender a ver lo que, o sea, lo que sin detenerse no es posible verlo, sin examinar no es posible verlo. O sea, cómo nos empezamos a agudizar en ver cosas. Y ese ver cosas, ese examinar y ese examinarse, es poder reconstruir cada detalle de nuestra vida. Y eso me hace venir a la mente dos cosas. Una, esta anécdota que aparece en el libro de Anthony de Melo, que casi de las primeras, que se llama Conciencia Constante. Y la voy a leer simplemente porque me parece que es algo de lo que quiero decir, y que es de prestar atención, de estar vigilantes, de examinarnos, de ver detalles. Dice, ningún alumno Zen se atrevería a enseñar a los demás hasta haber vivido con su maestro, al menos durante 10 años. Después de 10 años de aprendizaje, Tenno se convirtió en un maestro. Un día fue a visitar a su maestro Nain. Era un día lluvioso, de modo que Tenno llevaba chanclos de madera y portaba un paraguas. Cuando Tenno llegó, Nain le dijo, has dejado tus chanclos y tus paraguas a la entrada, ¿no es así? Pues bien, ¿puedes decirme si has colocado el paraguas a la derecha o a la izquierda de los chanclos? Tenno no supo responder y quedó confuso. Se dio cuenta entonces de que no había sido capaz de practicar la conciencia constante. De modo que se hizo alumno de Nan y estudió otros 10 años hasta obtener la conciencia constante. El hombre que es constantemente consciente, el hombre que está totalmente presente en cada momento, ese es el maestro. O sea, esto pudiera parecer exagerado, pero ¿cuántas veces nosotros pasamos por encima de muchos hechos y circunstancias que no detallamos, no estamos conscientes de eso?
Y también eso de estar consciente y de estar vigilante, como nos pide Jesús a través de la parábola de las doncellas con la lámpara, o del dueño de la casa que esté pendiente y vigilante por el ladrón. O sea, ese aspecto de estar como permanentemente vigilante también me recuerda a María. María en Caná, pues nadie se dio cuenta que faltaba el vino, pero ella sí. ¿Y por qué lo hizo? Porque su manera, su actitud, no es pasar simplemente las cosas, sino estar pendiente, estar atenta a lo que está ocurriendo. Y eso, de alguna manera, comienza a explicar lo que es el examen, o es lo que intentamos explicar. Entonces, ¿qué es el examen? Primero, es una práctica anterior a San Ignacio y no exclusiva de la tradición cristiana. Sócrates, Séneca, los judíos rabinistas, el Islam han hablado del examen, pero también San Agustín, San Crisóstomo, o sea, mucha gente. Incluso hay un ejercitario de la vida espiritual de Cisneros que era conocido por Ignacio y aconsejaba y enseñaba esa práctica. O sea, que no es exclusivamente de Ignacio, se remonta en la historia y incluso estos ejemplos que tuvimos del budista, pues no los refleja. Y Ignacio le da un toque, sí, pero es en general muy anterior a él y, como decía, no exclusiva de la tradición cristiana. Por ejemplo, San Benito habla de la necesidad cotidiana de confesar el pecado, de llorarlo y de enmendarse. Y esto dentro de esa continua, como un ejercicio de continua purificación y de transparencia espiritual. Quizás, por eso decía, en algunos casos se puede distorsionar y se convierte como en algo como de culpa, pero en el caso de que San Benito lo planteaba, era más bien de purificación, un proceso de purificación. Más bien responde la exigencia evangélica de vivir despierto, esto que les decía, de velen, de estén atentos, como el maestro Tecno y como María en el Caná. Es de alguna manera la lectura en la fe de lo que nos ha pasado en el interior de nosotros en el día. Es como ir tomando conciencia del actuar de Dios. Y ese actuar de Dios nos da como unos toquecitos, o sea, es algo como que nosotros caemos en cuenta de ese actuar. Y fíjense, un ejemplo muy sencillo, si nosotros nos montamos en un metro o hasta la misma buseta, nosotros tropezamos con mucha gente, pero no todos esos tropezos nos están significando algo. De pronto hay una persona con la que cruzamos una mirada, o sea, en esa persona hay una toma de conciencia especial, lo toca uno, lo toca en todos los sentidos, mucho más que el roce que podemos sentir con otras personas en cualquier otro momento. Entonces eso es lo que estaríamos como buscando, ¿no? Es eso especial, esos toquecitos. Es encontrarnos a nosotros mismos a lo largo de un tiempo que decidamos examinar, pero bajo la mirada de quien nos ama y que está queriendo cruzarse con nosotros, queriendo ensamblarse con nosotros en la vida. Y fíjense, San Ignacio, cuando pensaba en las cosas de este mundo, se sentía lleno de placer, pero al pensar de dejar en ellas, por ejemplo, por cansancio, se sentía seco e insatisfecho. Y cuando pensaba en ir descalzo a Jerusalén y no comer nada más que hierbas y llevar una vida rigurosa como lo de los santos, se sentía consolado. No solo cuando tenía esos pensamientos, sino también después de dejar pensar en ellos. Se sentía alegre y satisfecho. Hasta que un día, y este es el punto, sus ojos se abrieron y comenzó a preguntarse sobre la diferencia y a reflexionar sobre ella. Es decir, que a nosotros nos pueden pasar muchas cosas, pero es importante que nosotros hagamos conciencia de eso que nos está pasando. Aprendió de la experiencia que un tipo de pensamiento lo dejaba triste y el otro alegre. De esa forma, paso a paso, llegó a reconocer la diferencia entre los dos espíritus que lo movían. Este examen lo cambió tanto que dejó su vida libertina y comenzó su viaje a Jerusalén descalzo. Es decir, un examen, un caer en cuenta, un estar atento al detalle de diferenciar esos pensamientos fue lo que le permitió a Ignacio arrancar ese camino
y dejar esa vida que tenía y, como digamos plásticamente se puede decir, arrancar descalzo hacia Jerusalén. Aquí en la lámina traigo tres testimonios de unas comunidades laicos, religiosas, que empezaron a hacer juntas el examen diario. Y me pareció interesante. Necesito, por ejemplo, decía alguna, el examen para que me ayude a reconocer los sentimientos de tristeza y dolor y a escuchar cómo Dios está hablando a través de ellos. Y ahí está lo que tendríamos que subrayar, cómo Dios está hablando a través de esos sentimientos. A veces somos tampoco, no sabemos cómo expresar lo que sentimos, o sea, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo fue la película? Bonita. Pero no salimos de allí, o sea, nos cuesta como examinar justamente, como ir al detalle. Y el otro testimonio, aunque el examen comenzó como un proceso de reflexión que solo llevaba a cabo en las noches, ahora se ha convertido en un hábito y me encuentro reflexionando de una forma similar durante todo el día. O sea, se está convirtiendo para esa persona como en una actitud permanente. Otro decía, necesito el examen porque me ayuda a ser quien soy y no quien pienso debería ser. Es como cruzar esa imagen que tengo con mi realidad. Pero yo tengo que analizarlo, yo tengo que revisar a lo largo del día cómo he ido actuando para empezar a calzar esas imágenes. Entonces, de alguna manera, ¿qué pretendía Ignacio cuando nos propone el examen? Pues nos invita a hacer un alto en el camino, para que la presencia de Dios no se esconda dentro de la rutina diaria. Vivimos, y más en este momento, demasiado agitados, demasiado movidos por cosas, y nos está pidiendo hagan un alto y preséntese, así como decía, como si presente me hallase, cuando hacemos la meditación, es lo mismo, si presente me hallase en mi vida en el siglo XXI, pero lo que transcurrió en mi vida el día de hoy. O sea, es un poco parar para mirar, para sentir, pensar lo que estoy haciendo. O sea, para poder reconocer la presencia de Dios en mi vida y en lo que me ocurre a mi alrededor, pero también para agradecer por tanto bien recibido. Y fíjense, esto a mí me parece que tiene mucho sentido el examen y, bueno, en todas las condiciones, pero cuando se hacen los ejercicios en la vida corriente, justo ahorita, hace media hora, 10 minutos, no sé, hay un grupo de ejercicios que está comenzando, apenas comenzando los ejercicios de la vida corriente, y es presencial. Y una persona me contaba lo que le había pasado en la parada cuando venía para mi casa a reunirse. O sea, que ella sintió que Dios le estaba diciendo, bueno, pero eso que leíste esta mañana, es lo que tienes que hacer ahorita con X persona, no hay detalles, pero que ella entendió que Dios estaba presente en ese momento en su vida a través de la palabra, pero también a través de los hechos que se estaban ocurriendo en el día a día. O sea, una escena o algo donde ella sentía que tenía que dar respuesta como se había sentido impulsada en la palabra de darla, pero ya no era la teoría, sino ya la práctica en ese momento. Entonces, es como vamos cruzando palabra con vida y vida con palabra. Y por supuesto, agradecer esos toquecitos que nos da Dios a lo largo del día. Dicen que no hay casualidades, sino diosalidades. Y es verdad, muchas veces decimos, oye, Dios está presente en este momento, o sea que tuvo que estar presente, pero tuvo que dar un empujoncito porque la cosa salió de tal o cual manera. Y la tercera cosa, además de dar ese alto en el camino y además de que quiere Ignacio que miremos, sintamos, pensamos lo que estoy haciendo, es tener una vida espiritual seria, una relación familiar con Dios. Es tratar de buscar permanentemente y sinceramente su voluntad, relacionándose con Él a través del mundo, que es lo que decía, es como relaciona la palabra con la vida con la palabra, y eso se va imbricando cada vez más. Dicen que San Ignacio podría ser un testimonio de lo que aparece aquí en la lámina, que San Ignacio parece que hacía el examen cada hora. No sé si es cierto o no sea cierto la precisión de que se hace cada hora, pero es interesante que eso era un hábito, que él se había convertido en su vida, o sea, se había habituado permanentemente a ir revisándose
ahí haciendo un alto en el camino, aunque sea de breves momentos, de breves minutos, pensar, sentir, darle consistencia a lo que está haciendo y ver la presencia de Dios en esa vida y agradecerla. Y Ignacio veía esto como la piedra angular de la vida espiritual, al punto que cuando los jesuitas en el Concilio de Trento preguntaron si podían saltarse sus ejercicios de oración porque no tenían tiempo, si tenían que dormir en un hospicio, atender a los enfermos, ir a las sesiones no sé, de los grandes teólogos en Trento. Entonces, bueno, probablemente no les tenía tiempo y entonces le preguntaron a Ignacio que qué hacían. Y entonces dijo, sáltense lo que quieran, pero menos el examen. Es decir, para él eso tenía una importancia primordial, mucho más incluso que la oración diaria, pero era como ir haciendo la oración en la vida. Vamos a ver un pequeño, vamos a ver el método que propone San Ignacio en el punto 46 de los ejercicios, pero quise traerles un pequeño video donde estamos como en la motivación de lo que es un examen y después poco a poco vamos a ir detallando cada uno de los pasos. Espero que se vea. Cuando vemos este video y vemos los pasos, estoy seguro que tienen en la mente algunas palabras oportunas y algunas pausas ignacianas, porque más o menos el esquema se repite: ponle un sentimiento a tu día, agradece, revisa, y muchas de las oraciones o algunas de las oraciones que aparecen en la palabra oportuna, que la mayoría de ustedes pues ven, oyen, tienen como este esquema. Nosotros tenemos un esquema también, que es el de la oración, que yo lo traje aquí simplemente como para el recordatorio, porque este sí lo trabajamos mucho más. O sea, el qué hice, dónde, cuánto, postura, texto, o sea, hice mi hora de oración, no la hice, me pacifiqué, con qué texto leí, o sea, como la parte más formal de la oración. ¿Qué sentí? Entonces hablamos de todo el tema que ya lo han tratado en las formas de orar, de consolación, de discernimiento, consolación, desolación, agitaciones, resistencias, de dónde provienen, del buen espíritu, del mal espíritu. O sea, nos empezamos como a examinar nuestra hora de oración. ¿Qué he entendido en este rato de oración? ¿Qué verdades creo que se me están imponiendo? ¿O qué dudas van surgiendo? ¿A qué creo que me mueve el buen espíritu o el mal espíritu? ¿Me sugiere algo? O sea, emociones. ¿Qué debo hacer en mi oración? ¿Debo repetirla? ¿Qué creo que hice algo que me ayudó o que no me ayudó? O sea, esto lo solemos hacer nosotros cuando hacemos ejercicio después de nuestra oración. Si hacemos oración diariamente, pues a lo mejor no le damos tanta importancia o lo pasamos más rápido, pero también es interesante verlo porque es lo que nos va a permitir crecer y sobre todo empezar a aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios después de que nosotros hacemos oración. Pero ahora sí, entremos en lo que es el examen del día. O sea, ¿cuáles son las pautas del examen del día? Bueno, igual que la oración que decíamos antes, es ponerte en la presencia de Dios, sobre todo sabiendo que te ama y te da la bienvenida.
no es un monólogo. O sea, yo no me voy a retirar en un momento, unos espacios, no son más de 5, 10, 15 minutos, pero que yo sienta que estoy frente a la presencia de Dios, que yo estoy, Él me está esperando a que yo me acerque y yo me estoy acercando a Él justamente para hacer el recorrido de mi día. Y Él, me siento amada por Él y además me da la bienvenida. Entonces, lo primero y lo más importante tal vez es darle gracias a Dios por todos los regalos recibidos. Si no hacemos ese reencuentro del día, nosotros nos perdemos de la posibilidad de ver cantidades de regalos que hemos recibido y que no le estamos pasando por encima. Por eso que decía, no vemos, no examinamos, somos como torpes, o sea, vivimos apurados y no nos tomamos el tiempo de ver la cantidad de regalos recibidos, mire, desde la naturaleza, no sé, el momento que nos levantamos, qué rica estaba el agua cuando me bañé, o sea, o el desayuno de hoy estaba más sabroso que nunca, la arepa estaba divina, o sea, es todos los regalos que nos da Dios, cómo salimos bueno, no sé, de la clase, o cómo salimos de esta exigencia que teníamos, etc. Examinar cómo viviste ese día, qué ha pasado en tu vida y tus relaciones, cómo Dios se ha manifestado en esa vida, qué te ha pedido, cómo le has respondido. Entonces, ya les decía antes, así como hacemos, como si presente me hallase en cualquiera de las contemplaciones que hacemos en la lectura de una palabra, esto es como si presente me hallase en mi propia vida. Es decir, voy recorriendo desde la mañana hasta la noche las cosas que he vivido, cuáles han sido mis relaciones, y me veo como un observador, o sea, como el esclavito indigno que nos decía Ignacio en las contemplaciones. Me veo allí viendo cómo se ha manifestado Dios, a lo mejor en una persona, a lo mejor en una discusión, a lo mejor en un momento agradable. Siento que me pidió, qué me pidió, cómo le respondí, no le respondí nada, no pude. O sea, pero yo me examino. Esto no tiene ninguna connotación de látigo ni de culpa, sino sencillamente meterme en mi escena y examinar. Y claro, por supuesto, hay un pesar, pero ese pesar como el del hijo pródigo y el padre misericordioso, ese pesar de sentirme amada, y por eso arranco así, que estoy hablando con ese Dios que me ama por encima de cualquier cosa. Y entonces, bueno, recuerdo los actos en que me he apesadumbrado, o sea, definitivamente, bueno, como digo yo, son metidas de pata, uno hace como el examen y dice, ay, aquí, pero qué burra, no metí la pata. Pero bueno, soy así, trataré de no serlo más, pero hasta allí, o sea, en el sentido de observar, ver, examinar, porque estás en la presencia de un Dios que te ama. Y por supuesto pedir perdón a Dios, porque, oye, no viviste lo que hubieras querido vivir, y también puede ser reconciliarte con tu hermano, si es el caso. A lo mejor el día siguiente, pues un gesto, una palabra, una cosa que borra como lo que tú misma te diste cuenta que había sido una metedura de pata. Y ofrecer una oración para renovar mi compromiso de seguir el camino que Dios quiere. O sea, si se ponen a ver, estos son unas pautas muy sencillas. No son muy sencillas, mire, eso no pasa ni 15 minutos en que se haga este ejercicio. Pero la riqueza de los resultados, como decía los testimonios anteriores, o sea, lo que empezó como un hábito de reflexión se convirtió en parte de mi vida. Y entonces ese escaneo de mi día, viéndome y observándome como si presente me hallase, me permite ver mi relación con Dios, la presencia de Dios conmigo, me permite ver los regalos que me ha dado, y me permite, por supuesto, seguir tratando de construir un reinado y creciendo espiritualmente desde la realidad y la vida, donde, por supuesto, hay empujones y tropiezos. ¿Para qué, de alguna manera, quería San Ignacio que nosotros hiciéramos este examen? Fíjense, aparece en los ejercicios como una de las operaciones para conseguir la finalidad de los mismos. Aparece inmediatamente después del principio y fundamento y antes de comenzar las meditaciones del pecado. O sea, es como lo primero,
que nosotros nos vayamos entrenando a lo largo de todo el tiempo de los ejercicios, y si estamos haciendo los ejercicios en la vida corriente, pues a lo largo de todos los ejercicios en la vida corriente, nos vamos recogiendo esa oración, esa lectura de la palabra y nuestra vida. Me permite de alguna manera ir renovando mi compromiso de seguir el camino que Dios me iluminó en el momento, o sea, el momento de mi elección, en el momento en que lo que yo estoy viviendo. O sea, Dios me presenta una serie de caminos, yo hice unas decisiones para vivir ese compromiso que yo quiero que Él quiere que yo viva, y eso me permite ir renovando ese compromiso a lo largo del día, porque aquí estoy avanzando, porque aquí no, porque yo lo estoy viendo como un observador externo. También para adquirir el hábito de buscar y elegir lo que nos da vida. Porque a veces decimos, tenemos como la teoría, oye, sí, nos encantaría dar vida y queremos dar vida, pero cuando nos observamos en la vida, nos damos cuenta de que aquí actué de tal o cual manera y que no estoy dando vida, no estoy recibiendo vida, no estoy dándole vida al otro, y entonces voy adquiriendo como ese hábito de buscar y elegir lo que más vida me da. Por supuesto, nos ayuda a discernir, pero el discernimiento es como una creación que hacemos entre Dios y cada uno de nosotros. Y esto pues conlleva algunas dificultades. Por ejemplo, puedo creer y confundir que las cosas mías, lo que yo quiero, lo que yo pretendo, son las cosas de Dios. Y no sabemos si eso que yo estoy queriendo hacer es o no de la onda de Dios. Y para eso se necesita conocerme muy bien, o sea, que nos conozcamos muy bien a nosotros, pero también conocer los gustos de Dios para empalmarnos. Y entonces, qué bien es cuando conocemos los gustos de Dios a través, por ejemplo, de la lectura de la palabra, pero vamos revisando nuestra vida permanentemente a la lectura de esa palabra, pues nos vamos empalmando nuestro gusto con los gustos de Dios. Y para eso San Ignacio quería que lo hiciéramos. Por supuesto, nos ayuda a rechazar nuestras faltas y pecados, pero insisto, desde la gratitud, no desde el látigo ni desde de la culpa, que no es lo que pretendió nunca Ignacio. Y por eso la misericordia es lo que más aparece en esa primera semana del pecado. Y también es una forma de orar que me permite captar esas llamadas interiores del Señor, escuchándolo desde la vida. Es como voy captando, o sea, es como voy afinando el oído. Si a mí me tocan una pieza musical en 4, que no tengo ni pizca de oído musical, yo no distingo ninguna nota, ni distingo si van o no en el cantante con la música. Pero si yo me habitúo a oír la música y me habitúo a oír las notas musicales, yo empiezo como, ay, mira, esto desentonó. Eso es lo que quiere San Ignacio, o sea, que nosotros nos habituemos a ir y buscar y elegir y examinar permanentemente cómo vamos acoplándonos en ese camino de compromiso entre Dios y nosotros. Y hay un elemento que a mí me pareció hermoso, es un artículo que tiene el jesuita Mola, que me gustó muchísimo, y él dice que en el principio fundamento, que es como arrancamos en los ejercicios, ¿qué es el principio fundamento? Y todos sabemos que fuimos creados y que las actitudes que nos conducen a la vida, a la salvación, son a amar, alabar, servir y hacer reverencia. Eso es lo que el texto del principio fundamento. Es como el pórtico de entrada de todos los ejercicios y es como, por una parte, como la meta, pero también como el saber que eso es lo que nosotros queremos. Entonces Mola dice que esa primera de las actitudes, que es alabar, él la cree que se puede traducir en la vida concreta y cotidiana como la actitud de agradecer. Entonces, me parece muy hermoso porque alabar ignaciano puede ser no hacer solo una acción de boca hacia afuera, sino algo vivido en el corazón. Alabar en el corazón, como una actitud habitual, como un hecho puntual, que es agradecer. Entonces, la propuesta ignaciana de vida se nos invita a hacer del agradecimiento una actitud básica de nuestra existencia, de criaturas amadas
y regaladas por Dios. Cuando los ejercicios se nos propone, ya en su inicio, el examen general decía que estaba en el número 46, justo después del principio fundamento y antes de la meditación de los pecados, él nos dice en el primer punto que es dar gracias a Dios nuestro Señor por todos los beneficios recibidos. Nos invita a hacer agradecimiento todos los días, que era lo que yo decíamos en el esquema. Una vez que nos encontramos en la presencia de Dios, el segundo punto es agradecer esos bienes y esos regalos que nos ha dado. Después, al final de los ejercicios, el esquema de los ejercicios en definitiva es como un tirabuzón. O sea, uno pasa por el mismo sitio muchas veces, pero cada vez con mayor profundidad. En el final de los ejercicios, en la contemplación para alcanzar amor, San Ignacio vuelve a repetir en el primer punto que es traer a la memoria los beneficios recibidos. Es el conocimiento interno de tanto bien recibido y la capacidad de acogerlo, de agradecerlo. Y eso es lo que nos permite en todo amar y servir. O sea, no podemos queremos que el alimento de ese amar y servir es la actitud de permanente agradecimiento. Entonces, es una actitud básica que yo voy recibiendo, la acogida de todos estos bienes que el Señor me ha dado, no solo Él, sino a través de las personas con que salen a mi encuentro. Y eso me permite no vivir tanto dependiente de lo que yo creo que me merezco o que no me dan, cuanto de sin haber merecido, ni esperado, ni pedido, he recibido y voy recibiendo día a día. Y esto es lo bonito, o sea, no es que yo llevo cuentas para saber que me merezco esto o no me merezco esto, sino que si yo abro, como decimos, las parabólicas en ese sentido, me doy cuenta que recibo cantidades de bienes que ni siquiera he pedido, ni he recibido, ni he esperado, y lo voy recibiendo día a día. Entonces, es verdad, nosotros somos privilegiados, o sea, cualquiera de nosotros somos privilegiados frente a tantos que están en unas condiciones terribles, y sin embargo nos cuesta mucho agradecer. Y a mí me viene a la memoria un cuento de esos que salen en WhatsApp de una psicóloga que se le acercó un señor ciego y le dijo que él estaba un poco deprimido. Y la psicóloga le decía, bueno, mira, yo te voy a recomendar que durante un mes, creo, tiempo, escribas en un libro, un cuaderno, las cosas positivas que te da la vida. Y entonces el señor se fue, cuando regresó al consultorio, tenía como 3 libros, 3 carpetas llenas de cantidades de papeles, y ella pensó, este señor se equivocó, no entendió cuál era el mensaje que yo le quería dar. Y ella cuando abre las carpetas se da cuenta de esto. Agradecí el olor del café cuando se estaba haciendo. Agradecí, como les decía antes, el agua de la ducha cuando me bañé. Agradecí la música que oí en el radio mientras caminaba hacia el sitio donde comía. Agradecí la comida. O sea, él se fue dando cuenta de cantidades de cosas que él podía haber agradecido y al final pues le decía a la doctora, a la psicóloga, mire, usted me dio un instrumento maravilloso, o sea, qué cuento yo estaba equivocadísimo, o sea, la vida me da a mí muchísimo más regalos de lo que yo estoy exigiéndole a la vida. Y eso nos cuesta que somos unos privilegiados, aunque sabemos que a veces, bueno, por las situaciones, circunstancias, todas las dificultades que tenemos, podemos estar, como uno dice, llevando palos, y sin embargo, cuando hacemos ese ejercicio de ver los pequeños detalles, nos damos cuenta de que aún con estos momentos de tantas dificultades, tenemos muchísimas cosas que agradecer. Y eso es algo que nos va acondicionando. Ese agradecer de fondo, ese vivir desde el agradecimiento, no es de nuestra cultura. O sea, más bien nuestra cultura nos incita a estar pendientes de lo que tenemos de aquello que nos tenemos que nos es dado con abundancia. O sea, eso que no tenemos, que lo queremos abundantemente. Una cultura que fomenta y aviva nuestra insatisfacción por el provecho mercantil de otro. Por eso es importante nuestra gratitud, mantenerla viva y activa,
Por eso es importante ese examen cotidiano de los beneficios recibidos que Ignacio nos propone apenas comenzar los ejercicios. Este pequeño y sencillo ejercicio será para nosotros de una fecundidad increíble y sitúa nuestra vida cotidiana en una dinámica totalmente distinta. Es una actitud fundante que nos da una actitud positiva, el agradecimiento. Si nosotros más bien estamos tratando de cobrarle facturas a la vida, nos vamos a convertir en unas personas frustradas, peligrosas, que estamos entonces llenos de resentimiento y que nos impide disfrutar lo que tenemos. Entonces, esta actitud de agradecer nos posibilita vivir, no sé, en lo cotidiano con otro sabor, con otro aire. Del agradecimiento brota un estado interior de gozo, de disponibilidad, de agilidad en dar respuestas a las demandas de la vida. Una sensibilidad más viva para percibir todo aquello que en la vida cotidiana tiene de don. Nosotros, en nuestro ayudar a otros, muchas veces estamos pensando en qué es lo que nos va a responder. No, esta actitud de agradecimiento nos ayuda a ser mucho menos dependientes de las respuestas de los otros que dan a nuestra entrega y a nuestro servicio. Y ello nos posibilita dar con mayor espontaneidad, con más generosidad, con menos cálculo. Y también nos permite buscar y encontrar la satisfacción más en nuestro interior que en nuestro exterior. Y eso se logra con el ejercicio, el hábito del ejercicio del examen del día. Entonces, fíjense que en un esquema tan sencillo como ponernos en la presencia de Dios, agradecer, darles gracias a Dios por todos los regalos recibidos en el día, examinar cómo viviste este día, qué ha pasado en tu vida y tus relaciones, cómo Dios se ha manifestado, qué te ha pedido, cómo le has respondido. Recordar los actos por los que estás apesumbrado, pedir perdón y ofrecer una oración para que te dé fuerza y seguir en tu lucha y seguir en el camino que Dios te ha propuesto. Este esquema, si lo convertimos en una rutina permanente, en un hábito, se nos hace la actitud de agradecer como esa actitud necesaria, en principio fundamento, fundante, una actitud digamos, que es la alabanza que nos pide el principio fundamento en nuestra vida ordinaria, es el agradecimiento. Bueno, yo creo que más bien demos espacio para preguntas. Si hay preguntas, no sé, en el YouTube. Yo decía que la exposición no iba a durar más de 40 minutos y creo que estoy en orden de magnitud. Iraliz. Sí, bueno, muchas gracias, Mireya, por esta exposición tan amena, tan sencilla, tan profunda, que por supuesto nos da muchas pautas para el cultivo de nuestra espiritualidad. Yo recordaba, permítanme el comentario, esa serie que pasan en televisión del mentalista, y como a él le dicen a veces que si él es un vidente, algo así, él dice, no, yo presto atención. Que tú nos insistías mucho en que el examen se trata de esto, de mirar con atención. Entonces, darme cuenta no tanto de lo que va mal, sino de lo que va bien. Y eso no se trata de vivir ensimismado, con una mirada narcisista, que estoy todo el rato viéndome a mí y no veo más nada. No, al contrario, ayuda de este modo en que Ignacio nos lo planteó, a vivir la vida, a vivir atento a la vida, y bueno, en ella escuchar a Dios, ¿no? O sea, creo que de todo lo que nos vas diciendo, eso es muy importante, el recuento del día, y que nos ayuda a buscar y a elegir lo que nos da vida. En un mundo donde las propuestas que están a la orden del día son las que nos desgastan, las que nos conducen a la muerte, bueno, el examen nos ayuda a buscar y a elegir lo que nos da vida. En ese sentido, bueno, agradecemos a todos los que se han conectado, gente de todas partes del país. Saludamos a la gente de Lara, a la gente de Guayana, a los de Aragua,
bueno, de todas las regiones del país. Por aquí unos decían, voy a leer comentarios y otros que pueden ser preguntas, ¿no? Siento que hasta los momentos no hay preguntas. Qué es satisfactorio escuchar este conversatorio, detenernos y examinarnos. Ese toque de redescubrirnos cosas que por el día a día vamos perdiendo. Eso lo dice Yesibek. Y Belkis Carvajal desde Guayana nos dice, muy propicio el espacio. Es saber agradecer por todo lo que vivimos a diario y cómo va evolucionando nuestra vida espiritual. Encontrar magia y belleza en todo lo que vivimos. Luego decían por aquí otros compañeros, interesante el recorrido y las pautas para el examen del día. El mismo permite mirar las bendiciones recibidas, mirar los cambios. También decía por acá que me parece como muy importante, Royland Viloria, que la saludamos desde Chile, de las comunidades cristianas. Entiendo que esa observación que hacemos con nosotros mismos tiene que estar libre de juicio y crítica, porque puede haber el peligro de cultivar la culpa en nosotros. Y también nos dice Jennifer Quintana que es grato estar en este conversatorio. También por acá, que para darse cuenta hay que practicar la atención plena, porque muchas veces estamos en la cotidianidad sin darnos cuenta de nada. Si no nos damos cuenta, no podemos agradecer. También nos dicen, buenas tardes, qué bueno escucharla. Para entrar en la presencia de Dios debe haber una preparación previa, ya que hay que ir a la oración, que es algo tan sagrado. Por acá también, pudiera ser como una pregunta, Mireya. Entiendo que esa observación que hacemos con nosotros mismos tiene que estar libre de juicio y crítica, porque puede haber el peligro de cultivar la culpa en nosotros. Yo creo que eso pudiera ser como una pregunta. Te la dejo Sí. por aquí. Ok. ¿Contestamos ahorita o después? Sí, ahorita. Ok. Sí, yo creo, y lo digo a título personal, yo creo que si uno tiene que evitar el riesgo de la culpabilización, de la crítica, del juicio. O sea, San Pablo lo decía, ¿por qué actúo distinto como quisiera actuar? Pues bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Actuamos distinto, pero observemos esa actuación como si fuéramos ese esclavito indigno que está presente en contemplación de nuestra propia vida, pero sin juicio ni crítica. Evidentemente, creo que quien hacía la observación tiene todo el sentido, eso sería muy dañino. Por eso empezamos agradeciéndole a Dios todos esos favores y cantidades de cosas que nos ha dado en el día. Cuando eso lo hacemos, ya estamos como predispuestos internamente a observar a examinar nuestra vida con otros ojos completamente distintos, porque son los ojos del que nos ama, no son nuestros propios ojos, sino estamos poniéndolo en nuestra vida, evidenciando nuestra vida a ese que nos ama tanto, que dio la vida por nosotros. Entonces, no es en el sentido de crítica, ni de juicio, ni de culpa. Al contrario. También dice por aquí Mireya, que creo que es una pregunta en la que todos encontrarán resonancia. ¿Cómo agudizar esa mirada, esa atención, cuando nos encontramos inundados de una dinámica anclada por el control del tiempo? Y bueno, yo me imagino cuando veo esta pregunta, bueno, ¿cómo llegamos al final del día con la lengua afuera, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿cómo tener el tiempo para agudizar la mirada? Pues sí, todos estamos en esto, o sea, todos tenemos 50.000 cosas que hacer y sentimos que hay muy poco tiempo. Pero no sé, yo siento que no quita tanto tiempo como nos imaginamos. Y si intentamos hacer el ejercicio, yo digo como lo hago yo cuando ya apago la luz, cierro los ojos y estoy en esos 5 o 10 minutos antes de dormir, hago un repaso y es una cosa bonita, o sea, es como darte cuenta y dejar cosas a lo mejor para mañana, resuelvo esto que me acabo de dar cuenta,
pero es algo donde entras en contacto con un Dios que te ama, le estás agradeciendo todo el día y vale la pena. Hay personas que lo hacen no todos los días, sino por ejemplo al final de la semana, o sea, cada semana o a un periodo. Eso también pudiera ser y hacer que sea mucho más exhaustivo en el sentido de planteárselo como más una oración y hacer un registro. Pero es que esta vida de nosotros es toda tan ágil que es como escribir un tweet en 180 caracteres. Pues bueno, hace la oración en 180 caracteres. No te va a quitar mucho tiempo, pero lo logras hacer. Y por ahí preguntaba, vi por mi teléfono a alguien que decía si lo puedes registrar como un diario espiritual. O sea, como yo Ajá, escriba. sí, sí, te tenía esa pregunta, si vale la pena escribir, llevarlo como si fuera un diario espiritual. Pues yo creo que sí. O sea, depende también del tiempo que nosotros tengamos, ¿no? Pero yo siempre digo, regalemos un cuaderno bien bonito y empecemos a escribir, pues. Que yo estoy segura que si lo hacemos vamos a encontrar muchísimas cosas más que a lo mejor el minutico que tenemos al final de la noche. Pero eso también dependerá mucho de la persona. Pues sí, o sea, desde que estamos pequeños, cuando uno empieza la adolescencia, una vez alguien, un amigo, una madrina o alguien le da un diario y uno es feliz y empieza a llenar ese diario de muchas cosas bonitas. Y bueno, qué bonito que lo hagamos ahora con nuestra propia experiencia y camino de espiritualidad. O sea, como decimos en los ejercicios en la vida corriente, este es tu bitácora. Entonces, regálate un libro bonito, una pluma bonita y llevando tu bitácora. Entonces, a lo mejor es una muy buena idea llevarla para el diario en la vida. Eh, También, bueno, por acá Jonathan Silva, gracias Mirella por esta formación tan hermosa. Hay que prestar atención a los pequeños detalles. Tenemos tanto que agradecer a Dios, todo en amar y servir. Debemos seguir haciendo el examen. También por aquí hacían una pregunta que no sé bueno, cómo la puedes ver dentro de lo que has explicado. ¿Cómo podemos manejar una mala acción de parte de personas tóxicas a pesar de que uno es una persona que actúa de buena fe? También Diana Ochoa, desde Chile, nos hace otra pregunta. ¿Se podrá hacer énfasis en la práctica constante como modo de sanar integralmente? Bueno, yo me atrevería a contestar la primera pregunta, o sea, más que contestar, es intentar hacer un ejercicio de contemplación. O sea, cuando nosotros tenemos un encuentro con una persona tóxica, por ejemplo, si hacemos el ejercicio pensando dónde está Dios en esa relación, en ese encuentro. O sea, cómo se manifestó Dios en mí, en la otra persona, en las circunstancias, en las personas que eran testigos de ese encuentro. O sea, ¿cómo creo yo que se manifestó Dios en ese encuentro? Yo no digo que ni la otra persona dejará de ser tóxica, ni a nosotros a lo mejor nos dejará de afectar, pero pudiera eliminarnos mucho el ejercicio de imaginarnos a Dios presente en ese encuentro. Y la segunda pregunta, pues yo creo que esos son más de psicólogos que yo, que soy una, ¿cómo se llama? Un ingeniero. Yo que no tengo mucho de Bueno, psicología. precisamente precisamente la que te hace la pregunta es una psiquiatra, ¿no? Pero una Pero cristiana psiquiatra, ¿no? está Sí. bien. Bueno, como ingeniero yo creo que uno tiene que curar las bases de concreto de lo que vaya a edificar. Entonces, eso pasa porque uno tiene que conocerse y por eso decía conocer cuáles son los gustos de Dios, pero en ese conocerse probablemente hay heridas que tiene que sanar y bueno, hay muchos que hablan de justo de beber en tu propio pozo y esas heridas pues te pueden ayudar a encontrar esa agua viva, ¿no? Pero sí, yo creo que eso nos ayuda porque es como plasmar por escrito, si bien sea en un diario o visualizar nuestra actuación, nos vemos sin filtro y eso nos puede ayudar a sanar heridas. Sí, sí, yo también agregaría allí a eso que bueno, precisamente como el examen, como ese ejercicio diario de encuentro con mi vida y con Dios presente en esa vida, pues claro que me ayuda a conocerme más, a conocer mis heridas, a conocer pues lo que todavía no está hecho
y me permite pues irlo poniendo en manos de Dios y haciendo lo que a mí me toca. Entonces sí creo que claro que nos ayuda a sanar íntegramente, porque además allí nos vamos a encontrar con Él y Él es quien nos ayuda pues a sanar. También por aquí tenemos a Yulimar Lezama desde Guayana que nos dice, muchas veces no entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo sabes realmente que es su voluntad? Esto imagino que dentro del contexto del examen, ¿no? Sí, pues yo siempre he dicho que ojalá tuviéramos un teléfono rojo que nos podamos comunicar así en vivo y en directo. Como no podemos, tenemos que, como decía antes, saber cuáles son, cómo distinguir lo que es nuestro de lo que es de él. Y para distinguir lo que es nuestro de lo que es de él, tenemos que conocerlo a fondo. Y a mí no se me ocurre otra cosa que conocerlo a través de su palabra, o sea, y que esa lectura diaria de la palabra, junto con un examen al final del día, nos va, estoy segura, como haciendo perfilar ese empalme entre sus gustos y mis gustos, porque él no quiere nada que a mí no me guste, que a mí no me haga feliz. Él quiere todo lo que a mí me puede hacer feliz, pero a veces yo no veo mi felicidad porque me engaño. Y entonces el examen me ayuda a verme y a tratar de detectar esas cosas que me enrarecen la vista, que me ponen un filtro en la vista. Y eso nos cuesta. O sea, yo creo que tenemos que confiar más en esas cosas, en lo que es el producto de la oración diaria y un examen frecuente, pues para no decir que diariamente. Y no sé si hay alguna otra pregunta, si pues siguen, aquí dice, hay una pregunta. ¿Hacerlo diariamente fortalece nuestra capacidad de restituirnos? Pues yo creo que sí, yo apostaría que sí, porque nos estamos permanentemente recibiendo, o sea, evidenciando los regalos que Dios nos da. Estamos diariamente evidenciando el amor de Dios. ¿Y cómo puede ser nuestra respuesta frente a esa evidencia del amor de Dios? Pues empezar a reconstruir y enderezar nuestra vida y nuestros caminos hacia acoplarlos con el camino de Él. Pues es lo que yo pienso que pudiera ayudar el examen. Bueno, y no es lo que pienso yo, es lo que insiste San Ignacio. Fíjense que frente a los jesuitas del Concilio de Trento dice, dejen la oración, pero no dejen de hacer el examen. Quizás nosotros hubiéramos dicho, haga la oración, no importa que no haga el examen, todo lo contrario. Y él no, él le da mucho más énfasis al examen. Así es. Bueno, seguimos aquí atentos a cualquier otra pregunta o comentario. Por aquí tenemos otra. También creo que nos ayuda a sanar porque desde hacerlo un nuevo hábito en nuestra vida ya cultivamos un tiempo distinto, así como los minutos que gastamos en las redes que muchas veces nos dañan. Sí, el tema de que no tenemos tiempo es como una condición general, pero yo siempre he dicho que siempre tenemos tiempo y a veces perdemos mucho tiempo en cosas. Mire, yo lo he visto con mis propias cosas. O sea, una vez agarra el celular y simplemente viendo los reels, cuando tú acuerdas, han pasado 20 minutos de viendo tonterías. O sea, eso no es ni malo ni bueno. Te divierte, es un chiste, es lo que sea, pero pasa 20 minutos fácilmente. Y yo lo que creo es que tenemos que saber y distribuir nuestro tiempo y nos dará tiempo para muchas cosas. Siempre como la tentación inmediata es decir, no, yo no tengo tiempo de hacer oración o no tengo tiempo del examen. No, yo creo que sí es posible. No es fácil, pero sí es posible. Ojalá que Papá Dios eche mano y nos ayude en eso. Sí, y allí yo también diría, estaba pensando en que el padre Pedro Trigo siempre dice que bueno, que todo lo que vamos ejercitando se corporeiza, ¿no? O sea, se mete en el cuerpo y ya el cuerpo va respondiendo. Entonces, si esto lo vamos haciendo como un ejercicio diario, y tú decías, bueno, cuando apago la luz y me acuesto, ya esto sale. Es que sale de verdad, está en nosotros, no pudiéramos
ir al sueño sin agradecer, sin revisar, sin escuchar esa palabra, sin pedir perdón, sin ofrecer. Entonces creo que sí, que como todo lo que significa ejercitarse, bueno, no, va creando condiciones en uno. Entonces, eso creo que lo que hay es que insistir, que ponerse, y como decimos, ese tiempito que agarramos para las redes, para leer alguna cosa, pues que también haya ese tiempo. También sirve que no sea cuando vamos a dormir, pero sí al final del día. O sea, de pronto lo hago antes de la cena o un poco, un rato antes, porque de pronto voy a hacer otra cosa, pero que sí esté en el día, ¿no? Hay una cosa que es un libro que es muy bonito de esas comunidades que yo saqué testimonio, que se llama algo así como Durmiendo con un pan debajo del brazo. Es una comunidad donde hay una pareja, un jesuita, y ellos atienden a distintas personas, lo hicieron en Centroamérica y creo que en los Estados Unidos. Y ellos tienen una forma de hacer el examen que a mí me parece muy bonita, que lo hacen diariamente, incluso las familias con sus hijos y simplemente prenden una vela y dicen, lo más bonito que me ha pasado a mí en el día es esto, y lo dice. Lo más triste que me ha pasado a mí en el día es esto, y lo dice. Y eso va haciendo en la familia un sentido como de comunidad tan bonito, que y es un producto de un examen, una simplificación de un examen, pero es eso, es un examen, es decir, esto fue lo más bonito que yo he vivido y lo menos bonito o lo más difícil que he vivido en el día de hoy. Y lo dicen los chiquitos, y lo dicen los padres, y lo dicen las madres, y lo hacen justo entre la cena y el almuerzo, la acostada, pues la acostada a dormir, en ese espacio familiar. Pues. O sea que pueden haber muchas técnicas, muchas alternativas. Sí, y creo que eso que nos estás compartiendo, bueno, para todos los que estamos acá y además con los niños en la escuela, bueno, es una manera de ir introduciéndolos en el examen, ¿ven? Porque es una práctica familiar, una práctica en el aula, en los diferentes espacios eh, que van entrenando. Y eso, ¿ves? Sin darnos cuenta, lo podemos hacer perfectamente nosotros también en el aula y en la casa. Por acá también hay otro comentario que dice, parte del examen es ver nuestras caídas. Es interesante ver nuestros errores sin pretender disimularlos, verlos con valentía, pero sin juzgarnos, sabiendo que estamos frente al Padre misericordioso. También dicen por aquí, también dice por aquí Naika Oliveros, excelente formación de interiorización. Gracias por compartir estos ejercicios para practicar y examinar la relación espiritual con Dios. Agradecer y darle gracias a Dios por el día a día. Bueno, Iralí, yo creo que ya tenemos la hora y no sé si estábamos sobre el tiempo, ¿no? Bueno, creo que en general, pues lo que la gente va diciendo es de mucho agradecimiento por el espacio. Todos los que nos encontramos aquí, la mayoría ha estado participando en esta iniciativa de Con Dios en el Camino, Espiritualidad para la Vida, y ha sido como irnos apropiando de todas esas herramientas, de todo eso que nos propone nuestra espiritualidad cristiana, la espiritualidad ignaciana, bueno, que es la misma, para seguir avanzando en esa buscar y elegir lo que nos da vida, buscar y hallar y poner por obra esa voluntad de Dios que es que seamos plenamente humanos. Entonces, bueno, lo que hoy Mireya nos ha propuesto, nos ha presentado, que siga siendo para crecer en él. Te damos gracias, Mireya, por lo que has preparado con tanto cariño, con tanta profundidad, por la sencillez
para hacerlo llegar, por este compartir tan sabroso de hermanos y hermanas. Y a todos les agradecemos el espacio hoy, lo que nos hemos permitido, el tiempo, buscando conectividad, buscando el espacio. Y bueno, creo que ayuda muchísimo, que va a ser para mayor beneficio personal y comunitario. Entonces, bueno, agradecemos a todos, agradecemos a Goyo por también el esfuerzo, por lo que pone aquí de condiciones para que nos encontremos, a todos los equipos, a todos los facilitadores de las regiones, un gran abrazo, que Papá Dios nos bendiga y que tengamos un feliz tarde. Gracias. Amén.